vamos a tratar un tema un poco quizá dificultoso en muchos casos, pero Mateo capítulo 7, el tema le he titulado Evitando el juicio destructivo. Evitando el juicio destructivo. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, porque nos permites estar reflexionando de tu palabra, y al abrirla, Señor, te rogamos que tú nos dirijas, que tú nos des esa palabra adecuada, esa palabra pertinente, que podamos realmente en todo lo que hagamos darte la honra y la gloria, y que, Señor, nuestra vida sea bendecida por ti, guiada por ti, para que nos libres de todo mal, nos libres de esa tentación de juzgar a los demás, y que nosotros podamos ponernos a cuentas contigo en plena comunión, Señor. En tus manos dejamos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pueden sentarse. Y yo creo que este tema, aunque es un poco difícil de tratarlo, pero es necesario en nuestras iglesias para darnos cuenta, porque a veces, tal vez sin darnos cuenta, o a veces realmente dándonos cuenta, pero caemos en la tentación de juzgar a otros. No sé si usted algún día se ha sentido juzgado por otro. No sé si algún día usted siente como que alguien anda hablando de usted o juzgándole en algunos asuntos. Pero también la otra cuestión, algún día usted se ha dado cuenta que cuando menos se da, a veces como que cuando reaccionamos y decimos: ya estoy hablando mal de otro, o sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy hablando así? O sea, ¿no le ha pasado? Bueno, o será que solo yo soy el más, bueno, pero si de cualquier manera, si este mensaje fuera solo para mí, pues creo que vale la pena que me lo predique, porque es importante no caer en ese pecado de juzgar a los demás. Jesús nos advierte las consecuencias que puede traer a nuestra vida cuando nosotros juzgamos a los demás. Así que vamos a tratar este tema reflexionando sobre cómo nosotros debemos vivir, ¿verdad?, según la palabra de Dios, de acuerdo al Señor, a ese corazón de Dios, y evitando que nosotros hagamos un juicio destructivo. No estamos hablando de que nunca podemos corregir a un hermano o nunca podemos ayudarle a mejorar a un hermano, ¿verdad? Pero muchas veces hay gente que no quiere ayudarme a mejorar, sino quiere destruirnos, ¿verdad? Y a veces tal parece que aún entre hermanos, cuando alguien cae o cuando alguien está mal, hasta nos sentimos contentos, ¿no? Y decimos: ay, qué bueno, mira, ya sabía, él debería de... Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a ver que al juzgar, cuando nosotros juzgamos, en realidad usamos una justicia humana, tenemos nuestro parámetro humano y lo hacemos mal. Dice la palabra de Dios aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces el juicio hacia los demás muchas veces, ¿sabes?, surge porque a veces nosotros nos sentimos arrogantes. Pensamos, ¿cuándo juzgamos a los demás? Cuando nosotros nos sentimos así como que somos mejores que los demás, como que nosotros no tenemos ninguna mancha, como que nosotros somos la excelencia pura, ¿verdad? Como que somos el orgullo divino.
Y entonces como que pensamos, no, cuando Dios me ve y dice, wow, este sí se voló la barra, mira, es la perfección andante, ¿verdad? Entonces es cuando tratamos, o sea, puede ser que porque seamos en realidad arrogantes, pero también en otras ocasiones juzgamos porque no somos misericordiosos. O sea, no usamos la misericordia. Vemos a un hermano caído, vemos a un hermano mal y nosotros todavía lo pisamos por ahí, le aplastamos más y aprovechamos la oportunidad de que está indefenso. Este es mi momento de brillar. Y entonces allí duro contra él. Y entonces básicamente yo veo esas dos razones por las cuales muchas veces nosotros nos atrevemos a juzgar. Como cristianos debemos recordar que todos, oiga, todos, y cuando digo todos significa todos, somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Aunque lo leemos una y otra vez, a veces se nos olvida porque lo aplicamos para la gente allá afuera, pero no entendemos que en realidad, mira, la Biblia nunca básicamente, o sea, no está enfocada solo para los de afuera, sino para nosotros también. Pablo le escribe a la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma pues eran cristianos como nosotros, ¿verdad? Algunos de ellos también pensaban que eran más santos que otros. Era una iglesia normal. A veces nosotros idealizamos las cosas, ¿verdad? Esta semana estuve en una iglesia donde daban un estudio acerca de cómo te imaginas a Jesús y varios dijeron, no, pues es que Jesús debió ser así como, y no entendemos realmente, por eso la gente, si Jesús fuera como así muy diferente a todos los humanos, Judas no necesitara darle un beso porque todo el mundo sabría, ese es el diferente, luego lo veían. Pero él cuando caminaba entre la gente era común y corriente, normal. Por eso sus hermanos lo criticaban, la gente no le creía. O sea, porque realmente no había una diferencia, ¿verdad? Así como que traía una marquita para decir, ese es el Hijo de Dios. Realmente simple y sencillamente él. Entonces, pero les escribe, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, los romanos eran hombres comunes y corrientes, cristianos, obviamente que amaban al Señor, seguramente, o sea, porque no crea que los que aparecen en la Biblia eran mejores que nosotros, dicen, no, pero es que a veces pensamos que ellos eran así como, pero en realidad eran hombres con sus pasiones, con sus emociones. Santiago lo escribe, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, se apasionaba, se enojaba, no sé si algún día se enamoró o no, eso sí no lo sé, pero bueno, tenía pasiones así, a lo mejor sí también un día anduvo enamorado, ¿verdad? Y mal correspondido, y por eso tenía sus propios problemas, o sea que realmente, pero dice la palabra de Dios y les escribe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos estamos en ese mismo nivel. No sé, quizá ahorita estás pasando un momento bueno, pero puede ser que mañana pases un momento dificultoso. Hace unos días me estaba hablando con una persona y me dijo, ahorita me acordé, por cierto, no me ha dado eso, porque estábamos allá hablando de que hay muchos cristianos que pasan en depresión y en tristezas así muy prolongadas. Y me contaba de un pastor que se suicidó porque estaba deprimido y nadie y le dije, mira, pues realmente estaba platicando con eso no lo he entendido, no lo he entendido, pero no lo juzgo.
O sea, yo no sé, no puedo entender porque nunca he estado tan deprimido así a ese grado, porque gracias al Señor, bueno, yo siempre me he librado y he pasado también momentos difíciles, pero he podido tomarme de la mano de Dios. No he estado en ese extremo. Y dice, no, pues y era un pastor de una iglesia grande, aparentemente, humanamente pensamos exitoso, ¿verdad? Un pastor exitoso, y todavía predicó un domingo y al otro ya no estaba porque se había suicidado. Y entonces me dijo, dice, mira, yo tengo algunos temas, me dijo este hermano, y le dije, oye, me interesaría saber, porque siempre me he encontrado con gente así en la iglesia y a veces necesitamos ayudarles a la gente, porque a veces pensamos que porque vienen a la iglesia todo les sale bien, toda la semana les sonríe, son tan felices y realmente miren su carita, mírense el uno al otro y dicen, wow, aquí pura chulada, puros hermanos que no tienen ningún solo problema. Todo mundo, todo el tiempo están sonriendo. Y resulta que no es así. O sea, hay algunos que están luchando, que están pasando problemas, que están pasando dificultades, y entonces necesitamos tratar eso. Entonces, ¿sabes? Por eso, cuando tú veas a un hermano triste, agobiado o de malas, porque a veces viene hasta un hermano de malas, ¿verdad? Va entrando y tú lo saludas bien y te contesta mal y tú dices, bueno, tal vez tuvo un mal día, una mala mañana, no sé qué se encontró allá, ¿verdad? Entonces a veces viene uno a la iglesia con ciertas cargas, a veces son difíciles. Yo, por ejemplo, hoy se me rompió un tubo de la tubería del agua, y luego ya no sabía yo cómo hacerle, le llamo a uno, le llamo al otro, nadie puede, de hecho no lo he arreglado, me quedé sin agua, dije ahora cómo, tuve que bañarme allí buscando agua, cargando con cubetas, y bueno, tuve que hacer malabares, y a veces no siempre uno viene así como que, wow, qué contentos, ¿verdad? Viene uno, quizá alguno viene estresado, pero amados, entonces no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Y luego, porque a veces, y así que es cristiano, mira, viene mal encarado, ¿no? Y realmente uno no sabe todo lo que está pasando por su vida. Entonces nosotros dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, fíjese que Proverbios capítulo 30, yo creo, versículos 12, allí al 14 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Qué terrible, ¿no le parece? Dice, hay generación que es limpia en su propia conciencia. O sea, piensa que él está bien, y como piensa que está bien, como que tiene derecho a juzgar a los otros. Y dice entonces, pero realmente sus dientes son como espadas y sus muelas como cuchillos, ¿verdad? Porque carcomen a los demás, dañan. Y entonces lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos realmente aprender a no juzgar a los otros. Cada quien va a rendir cuentas delante de Dios. Ahora, vamos a ver más adelante que una cosa es querer ayudarle a la gente y otra cosa es quererle dañar, ¿verdad? Por eso dijimos, evitando el juicio destructivo. O sea, nunca juzgues a otro para destruirlo, sino si tú te das cuenta de algo, es para ayudarlo, para acercarte y animarlo. Porque cuando juzgamos a otros, a menudo lo hacemos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Y nuestra perspectiva, nuestra vista, nuestro sentido es limitado. No conocemos el corazón, como decimos, no conocemos las circunstancias de la otra persona. ¿Qué está pasando en ese momento? Yo no lo sé, ¿verdad? Tal vez me contestó mal, pues de por sí venía de malas, algo le pasaba, y yo aquí juzgándolo, y en vez de acercarme y ayudarle, ¿verdad? A veces la gente necesita
que nosotros tengamos esa compasión. Jesús nos advierte que este tipo de juicio no es justo. En lugar de ver a los demás con compasión, caemos en el error de pensar de que somos mejores que ellos. Y usted no es mejor que nadie. Usted puede ser mejor que usted o peor que usted, pero es nada más, realmente Dios nos ha dado una medida, es la estatura de la plenitud de Cristo. A veces vemos, como decimos, vemos caer a un hermano y nos da gusto, y no nos debe dar gusto. Hace unos días me enteré de un pastor que tuvo un problema, y a mí me duele. No es de nuestra denominación siquiera, pero independientemente de que no sea de los nuestros, de nuestra denominación, dice uno, pues es un siervo del Señor, y qué triste, ¿no? Que verlo en esa situación. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, este pasaje me encanta. Sabes, yo lo conocí casi en mis primeros años de vida cristiana. Dice ahí la palabra de Dios, y me gustó. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si a alguien le vas a llamar la atención, si a alguien lo quieres ayudar, hazlo con ese espíritu de mansedumbre, no pensando, yo soy mejor que él. Mira, yo nunca he caído, yo nunca he cometido eso. No, yo para nada, yo soy, no, ¿qué va? Él de por sí está mal, ese de él, quién sabe qué. Y realmente, amado, dice la palabra de Dios, porque tú no sabes que un día vas a estar del otro lado. Y si no lo estás aquí, un día estaremos en el tribunal de Cristo, y ante Él, allí pues no vamos a estar. Entonces, por eso dice, con la medida con que tú mides, así te volverán a medir. Y entonces eso sí es preocupante. Entonces, por eso trata de medir de la manera correcta, para que cuando el Señor venga a juzgarnos, tenga compasión. No juzguéis. Entonces, la primera cosa es para que no seáis juzgados. Entonces, porque en segundo lugar, al juzgar a otros, te juzgas a ti mismo. O sea, cuando tú juzgas a otro, en realidad no estás juzgando a otro, sino te estás juzgando tú solito. Dice la palabra de Dios, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, de la manera que ahora juzgas aquí, haz de cuenta, tú tienes un metro o una medida allá. Entonces, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios me va a decir, bueno, ahora te vamos a medir a ti. Pero yo no tengo metro, préstame el tuyo. Y entonces, como el tuyo está grandote, ahí te van a medir con ese. Y si el tuyo está pequeño, bueno, te van a medir con ese, porque con la medida con que tú mides, se te volverá a medir. Dios dice, mira, el día del juicio, yo no tendré una medida propia. Voy a usar tu misma medida. Así es de que con lo que tú midas, con ese te volveré a medir. Jesús es claro, entonces Él va a tratar con nosotros como tratemos a los demás. Este es el principio fundamental. Es importante, entonces, la medida que nosotros usamos es la medida con la que vamos a ser tratados. Si somos duros, Dios va a ser duro con nosotros. Si somos críticos, Dios va a ser crítico con nosotros. Si somos llenos de condena, o sea, todo lo condenamos, ahí nada más andamos viendo a ver a quién así nos va a tocar. Así de que más vale que nos pongamos más suavecitos, ¿verdad? O sea, adelante, porque el que va a juzgar es el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
¿verdad? Entonces, pero nosotros a veces queremos empezar el juicio desde ahora. Y entonces nosotros tenemos que esperar una respuesta de Dios hacia nosotros en base a cómo nosotros juzgamos a nuestros hermanos. El juicio de Dios también tenemos que entender que no es como el juicio humano, porque Dios no ve lo de afuera, sino Él ve lo de adentro, ¿verdad? Entonces, tal vez usted ve que yo traigo traje, pero no sabe que traigo el calcetín roto, ¿verdad? Pero Dios sí lo ve. Bueno, no lo traigo así, pero bueno, o sea, si ese fuera el caso, o sea, nosotros vemos lo de afuera y decimos, mira, qué bonito chongo se puso, pero lo que no sabe es que trae por dentro algo roto, ¿verdad? Entonces, pero para Dios no hay ocultación. Entonces, el juicio de Dios, porque nosotros nomás andamos juzgando a la gente, pero en base a lo que vemos. Y entonces tengamos cuidado, porque Él ve lo más profundo de nuestro corazón y Dios va a actuar con justicia, pero también con misericordia. Pero si nosotros no somos misericordiosos, Dios no podrá usar misericordia ese día con nosotros, porque nosotros hemos sido muy críticos, ¿verdad? Decimos, es que me gusta, tengo celo del Señor. No, o sea, el celo Él lo va a aplicar, ¿verdad? No, yo no soy quien voy a andar defendiendo a Dios. Él se defiende solito, ¿verdad? Entonces no pienses que tú defiendes al Señor, ¿verdad? Entonces criticando a los demás. Entonces, porque tenemos que entender que Dios quiere que nosotros usemos la misericordia del Señor. Dice Santiago capítulo 2, versículo 13, de la siguiente manera: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, qué terrible. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Subráyele allí, para que siempre que lo abra su Biblia, ay, Dios mío, entonces yo voy a ser juzgado sin misericordia si yo no tengo misericordia de mis hermanos. Entonces, misericordia es lo que necesitamos. Si mostramos misericordia, recibiremos misericordia. Pero si somos duros y severos, Dios será igualmente severo con nosotros. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros lo veamos. Ahora, pero algo más todavía. Miren, ya dijimos, entonces, no debemos juzgar porque nuestra justicia es humana y eso no la necesitamos. En segundo lugar, no debemos juzgar porque al juzgar nos estamos juzgando. O sea, al juzgar a otros, nos juzgamos a nosotros solitos. Y en tercer lugar, no debemos juzgar porque el juzgar trae serias consecuencias. Entonces, mira, juzgar es un pecado. Y entonces el pecado de juzgar a los demás trae consecuencias en nuestra vida espiritual. ¿Ok? En primer lugar, mira, cuando nosotros empezamos a juzgar, nos alejamos de la gracia de Dios, porque la gracia es la bondad de Dios. O sea, Dios, siendo bueno, nos trata como eso. No es que se haga de la vista gorda, pero más bien, o sea, Él nos tiene compasión, porque por todo lo que nosotros, entonces, pero cuando nos enfocamos en los errores de los demás, olvidamos nuestra propia necesidad del perdón. Ahora, si usted quiere juzgar, Dios dice, júzguese usted solito. O sea, júzguese, usted sí, un día párese allá frente al espejo y mírese
y diga, allí sí agarre con todo, diga, mira qué porquería está allí, comete errores, hace, bueno, no se diga tan feo mejor, pero si ese es su estilo de vida, pues hágalo, ¿verdad? Porque si lo anda haciendo con los demás, mejor hágalo con usted. Usted desquítese allí con toda su furia, con usted dese de golpes y estrangúlese en ese momento para que nunca más, ¿verdad? Entonces, pero porque fíjese que dice 1 Corintios 11, esto lo leemos, me gusta mucho leerlo siempre cuando tenemos culto de cena del Señor. Y entonces ahí, 1 Corintios 11, 28, y me llama la atención porque lo repite por lo menos 2 veces, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, Dios a través del apóstol Pablo dice, si te vas a juzgar, júzgate tú solito, analiza tu vida. Analiza tus pensamientos. Y en realidad nosotros solitos no podemos engañar. Alguien dijo, mira, hay 3 personas, hay 2 personas que nunca puedes engañar en la vida, ¿verdad? O sea, primero, no puedes engañar jamás a Dios. O sea, a Dios no le engañas. Y segundo, no te puedes engañar tú solito. O sea, te haces el loco y dices, tratas de engañar, pero jamás te engañas. Suponiendo si yo robo algo, y yo digo, no lo robé, pero dentro de mí digo, sí lo robé. O sea, por más, a mí no me puedo engañar. Yo solito sé que sí lo hice, ¿verdad? Entonces, aunque todo el mundo me defienda, yo dentro de mí sé que soy culpable. Y Dios tampoco le puedo engañar. Entonces dice, pruébate a ti mismo. Y luego no solo en el versículo 28, sino en el 31 lo vuelve a repetir. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, examínate tú mismo. Es lo que decíamos, párate frente al espejo, ahí para tener una mejor perspectiva, cómprate un espejo grande, ¿verdad? Panorámico. Y entonces ahí te miras y dices, ay, ingrato tan bien que se veía, pero hasta que tú te ves de cara a cara, frente a frente, entonces te vas a dar cuenta de la situación. Entonces, porque muchas veces cuando realmente juzgas a los demás, entonces endurece tu corazón y ya no escuchas la voz de Dios. O sea, porque al enfocarte en juzgar a otro, te olvidas de tu vida. Y entonces tú piensas que estás bien y en realidad estás mal. Ya por el simple hecho de estar juzgando, ya estás mal, ¿verdad? O sea, ¿cómo podrás juzgar, criticar a otros si tú mismo, o sea, estás criticando? Ya esa crítica es un pecado. Entonces dice, no, pero mira, aquel va a la iglesia y lo vi que se fue al baile. ¿A ti qué te importa? Él va a responder delante de Dios. Ah, no, pero tú ahí estás. Entonces, lo que debes hacer, Señor, dame fuerza para no caer en semejantes tonterías yo también. Dame fortaleza, ya llévame allí. Entonces, en el momento en que yo estoy juzgando, ya estoy cometiendo el pecado de juzgar. Y dice, pruébate a ti mismo. Ahora, si es un hermano que yo conozco, que incluso que lo estimo, ¿qué debo hacer? Acercarme a él y decirle, oye hermano, yo te vi en esta situación. Mira, yo te animo, aléjate de esas cosas y en un espíritu de mansedumbre, de misericordia. O sea, eso sí se puede hacer. O sea, no quiere decir que nosotros podemos, tenemos que ayudarnos. A veces necesitamos que alguien nos dé una pequeña sacudidita, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que se siente bonito, ¿verdad? Las cachetadas del que ama. Pero se siente feo recibir un beso del que aborrece, ¿verdad? Cuando a alguien no le caes bien y todavía te da un beso,
se siente horrible, pero viene alguien que te quiere y te da una cachetada, se siente bonito, ¿verdad? Entonces, pero que lo haga con amor, pero si llega y te da tus trancazos y te tiene, ya te tiene, no, tampoco, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, júzgate a ti mismo, o sea, esa es la primera, pero si hay que, ahorita vamos a ver un poco más esa cuestión. Ahora, dijimos entonces cuáles son las consecuencias. La primera es que nos aleja de la gracia de Dios, pero la segunda es que cuando juzgamos, destruye la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, cuando juzgamos, en vez de ser uno como hijos de Dios, uno como cuerpo del Señor, en realidad estamos destruyendo esa unidad. La iglesia, lo hemos dicho, es como la familia, es como, yo les digo que es como la casa de la abuelita, ¿verdad? Entonces aquí todos nos sentimos en camaradería. Cuando vamos espero que usted no tenga una mala imagen de la casa de la abuelita, porque cuando va solo va a juzgar a sus primos, si se pusieron zapatos de marca o si no, o qué vestido lleva la prima y cosas así, porque hay familias que para eso usan, ¿verdad?, las reuniones familiares. Entonces se reúnen en fin de año para lucir. Entonces algunos llegan y otros pues no tienen y los juzgan. No, ay, mira, ya te fijaste que vino fulanita y que vino. Y entonces que realmente nosotros debemos no romper esa unidad, porque cuando nos juzgamos entre nosotros, dividimos lo que Dios ha unido. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces Dios quiere que nosotros nos identifiquemos en ese sentido. La gente de allá afuera nos va a ver que realmente somos cristianos. Cuando tenemos amor unos a los otros. Entonces, incluso si alguien critica a mi hermano, a ver, cálmate, porque con él no te metas, él es mi hermano, ¿verdad? Entonces, pero a veces escuchamos que están hablando mal de un hermano y todavía no, manita, si supieras más, no, yo que lo conozco, y echas más allá. Entonces, quédate callado, porque realmente en eso conocerán que son mis discípulos, ¿verdad? A veces, o por lo menos, si no quieres defenderlo, por lo menos quédate callado y vete. Bueno, otro día nos vemos, manita. ¿Sí? Si veo que están hablando mal de uno de mis hermanos, en vez de echarle leña al fuego. Entonces, porque, sabes, el juicio destructivo, pues realmente no refleja el amor de Cristo. Me habla de división, me habla de resentimiento, y nosotros como hijos de Dios debemos evitar eso. Entonces realmente es juzgar, no debemos juzgar, porque el juzgar trae consecuencias espirituales. Y por último, cuando nosotros juzgamos, en realidad estamos pecando. ¿Cómo podemos evitar caer en este pecado? Bueno, entonces, antes de que nosotros analicemos a otros, critiquemos a otros, debemos examinar nuestro propio corazón, ¿verdad? Jesús, ya veíamos, nos llama a quitar la viga de nuestro ojo antes de intentar sacar la paja del ojo ajeno. Ya lo leíamos, ¿verdad? Allá precisamente en nuestro pasaje que hoy nos ocupa. Dice la palabra de Dios: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Entonces, amado, si yo soy ciego, ¿cómo le voy a corregir a un miope? ¿Verdad? Entonces, yo primero tengo que ir a cirugía. Entonces, que me arreglen los ojos y entonces ahora sí ya veo
en todos los ángulos de manera cuadrangular, y entonces ahora sí podré hacerlo. Pero si no, pues ni siquiera puedo coser con una aguja porque le hago por todos lados y no le atino jamás. Entonces necesito, dice, por eso primero sacar la viga. Y aquí esa obviamente es una exageración, pero no es que tenga una bigota ya, pero en realidad dice, mira, tú miras lo malo de los demás, pero se trata de que mires lo tuyo. O sea, porque cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y nadie va a responder por otro, ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, ¿verdad? Entonces, aun si tu padre se portó mal, déjalo, él va a responder delante de Dios. O sea, no hables mal de tu padre, no hables mal de tu madre. Entonces, y si tú, porque tú no vas a responder por sus pecados. O sea, si él de verdad fue pecaminoso y no se ha arrepentido, él va a responder delante de Dios. Nuestro deber es ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, y debemos mostrar misericordia y compasión en lugar de andar juzgando. Debemos ser portadores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Porque en realidad Dios siempre ha sido misericordioso con nosotros. Si Él quisiera realmente aplicarnos la ley, no, pues ya no estaríamos acá. Yo mismo no estaría aquí. O sea, ¿por qué? Porque ya tiempo atrás nos hubiese fulminado con todo lo que nosotros vemos. Dice allí, ¿te acuerdas de una historia? No lo voy a leer ahora, porque aquí tenemos una historia allá en Mateo capítulo 18, y donde nos habla de que había un hombre, dice que comenzó a hacer cuentas, y fue y se presentó uno que le debía 10,000 talentos. Pero este que debía 10,000 talentos, vamos a pensar ahora, 10,000 pesos, o tal vez son como 10 millones, 10 millones, entonces de pesos, y no lo podía pagar, y le dijo, perdóname porque no lo tengo, y le dijo, está bien, y le perdonó. Pero saliendo, se encuentra con un muchacho que le debía 10 pesos, ¿verdad? Y entonces le dijo, págame los 10 pesos que me debes. Oye, pero es que no tengo. ¿Cómo de que no? Aquí me los pagas. Y le empezó a buscar por su... Y efectivamente no llevaba, lo empezó a estrangular. Y entonces vinieron otros y lo defendieron, lo ayudaron. Y entonces en ese momento fueron y le dijeron al otro señor, y le dijeron, oye, ¿a poco tú perdonaste a Alejandro sus 10 millones de pesos que te debía? ¿Sí? No, hombre, mira, ahorita estaba matando a uno que le debía 10 pesos. Dice, tráigamelo, por favor. Y lo mandó a traer. No quería venir, lo trajeron allí. Mandó a dos más grandes, lo trajeron allá. Y le dijo, yo te perdoné 10 millones de pesos porque me pediste clemencia y yo tuve misericordia de ti. ¿Por qué no hiciste lo mismo con tu compañero que te debía 10 pesos? Mira, yo te había dicho que ya no me debes nada, pero ahora para que se te quite me vas a pagar los 10 millones. Y mientras, métalo a la cárcel para que hasta que no me pague, no va a salir libre. Y tuvo que ir. Y Jesús nos enseñó, esta es la manera en que Dios trabaja. Dios te ha perdonado a ti, te ha perdonado a ti, nos ha perdonado a todos. Unos más, otros menos, pero todos nos ha perdonado. Dice, por lo tanto, tú debes actuar de la misma manera. Dios tuvo misericordia conmigo, yo debo tener misericordia con los demás. Dios ha sido muy misericordioso, por lo tanto, yo también debo hacer lo mismo.
Y sabes, mi trabajo, en lugar de criticar, debo interceder por aquellos que están luchando. La oración es una poderosa herramienta para que Dios transforme las vidas, los corazones de nuestros hermanos que están luchando contra el pecado. Porque sabes, no caer en los dos extremos. En realidad, me decía un pastor hace unos días, dice, oye, como que, fíjate que ahora él es un pastor bautista, pero dejó de ir, dice, ahorita se quedó sin iglesia y está asistiendo a una iglesia pentecostés. Y me dio sus razones y me dice, es de que no quiero ir a las iglesias bautistas, todos me conocen y me siento mal de que yo soy pastor y ahora no tengo iglesia. Y me dijo, bueno, ok, está bien, a veces no comparto sus ideas, pero bueno, es mi amigo. Y le dije, está bien, ok. Y dice, pero me he dado cuenta de algo. Dice, mira, la iglesia donde estoy es lo contrario de nuestras iglesias bautistas. En un punto, dice, mira, dice, yo fui a una reunión, me invitaron a una reunión. Dice, yo sé que entre los bautistas, por ejemplo, si tú dices, no, pues les confiesas que cometiste algo, no, hombre, te linchan. En ese momento, dice, de hecho, a mí ya no me hablan. No, quise ir a una reunión de pastores, me dijeron, tú no puedes ir porque no tienes. Y dice, yo me sentí así, dice, y por eso me fui a refugiar allá. Dice, pero ya me doy cuenta, es todo lo contrario. Dice, no, hombre, dice, se paró una hermana, dice, de la que dirige la alabanza y todo, y empezó a confesar sus pecados. Y dijo, no, hermanos, es que yo no voy a confesarlos ahora para no alargar el chisme, pero empezó a decir. Y dice, y toda la gente, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a destruir al diablo mentiroso y vamos a orar por ella. Y dice, en ese momento, dice, y en vez de que le dijeran, oye hermana, pues estás mal, lo abrazaron y le dijeron, no te preocupes aquí. Y dice, son los dos extremos. Yo creo que los dos extremos están mal, ¿verdad? Tenemos que tener un punto medio. O sea, hay que abrazarlo con amor, ¿verdad? Pero ayudarle a que corrija ese pecado. Entonces, no vamos a destruir, no vamos a ser tan fríos como de este lado, pero tampoco tan realmente consecuentes, o no sé cómo se diga, del otro lado, sino tenemos que tomar un punto medio. O sea, nuestro hermano cometió algo, cayó en pecado, vamos a abrazarlo, vamos a apoyarle, pero hermano, pues despierta, levántate, tienes que reaccionar. Lo que estás haciendo no agrada al Señor, pero vamos a apoyarte. Y entonces, y eso es lo que dice, por ejemplo, Gálatas 6, del 1 al 5, leímos una parte, pero allá en Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo allí. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta y pruebe su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, lo que está diciendo es que vamos ayudándole, pero entendiendo que él es responsable de sus actos. Cada quien es responsable de sus actos, pero mi deber es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cuando tú tengas mucha carga muy pesada, entonces es mi deber ayudarte un poco. Pero si ves que yo ya no puedo, ya me estanqué, ya me estoy allí y ya me atrapó el enemigo y yo ya no puedo avanzar, ¿qué tienes que hacer? O sea, ayudarme
¿verdad? Entonces normalmente decimos, no, pues si él es pastor, pues él que se las arregle, no que tanto decía, no que tanto. Y a veces es muy difícil también ver que a un pastor se le pueda ayudar. Y entonces él también a veces necesita, a veces también se cansa, porque es un humano común y corriente. A veces más corriente que común, pero es humano, ¿verdad? Y entonces, igual que todos, los pastores también roncan. No todos, pero algunos roncan, ¿verdad? Los pastores tienen exactamente las mismas necesidades, se enojan, se molestan. Si tú les haces algo, también a veces les gusta ser rencorosos, batallan con eso, ¿verdad? Tratan de no hacerlo, pero pues, a veces, o sea, son humanos, igual que todos. Y entonces sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, pero con todos nuestros hermanos debemos ser así, apoyarnos, ¿verdad? Cuando veamos que alguien, entonces tener que apuntalarle para ayudarle. Entonces, amados, ese es el mandato del Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces, juzgar a los demás tiene consecuencias serias. No solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con la iglesia, cómo nos ve el mundo, con nuestros vecinos, ¿verdad? Jesús nos llama a ser misericordiosos, a mostrar la gracia de Dios, a vivir con humildad, con amor, porque sabes, si hoy estoy bien, mañana puede ser que yo sea el que esté mal, ¿verdad? Yo espero que no sea usted. Yo espero que usted siempre esté bien, pero aún si eso no se hace, o sea, no por eso debemos nosotros echarnos contra todos, porque somos hermanos. Que podamos ser una iglesia que refleje el corazón de Cristo, que busquemos la paz, que busquemos la unidad y no el dedo acusador, ¿verdad? Hasta alguien dijo, mira, nunca señales con un dedo, porque cuando señalas con un dedo, 3 te señalan a ti, ¿verdad? Entonces siempre salimos perdiendo. Así es que vamos a recordar que a través de esta palabra que hemos recibido, debemos recordar que solo la gracia de Dios nos puede sostener. Y esa gracia debemos extenderla a nuestros hermanos. O sea, porque Dios me ha cubierto con su gracia y por eso es que estoy aquí. Por lo tanto, de gracia recibiste, da de gracia. Y allí habla en otro sentido, pero también se puede aplicar con el amor y con la misericordia. O sea, ¿por qué Dios tiene misericordia de mí? Porque hice algo, no simplemente porque Él se le pegó la gana, porque Él es misericordioso por naturaleza. Y entonces esa misericordia debo extenderla a los demás. Que el Señor me ayude a vivir conforme a su voluntad y evitar siempre el juzgar a mis demás hermanos. Puedo apoyarles, puedo ayudarles, es más, no puedo, debo de hacerlo, pero siempre en un espíritu de mansedumbre y de misericordia, recordando que así como Él es débil, yo también soy débil. Así como Él, si un día Él cae, yo también recordar que estoy en el mismo nivel y puedo caer. O ya caí tal vez antes, o caeré inmediatamente, o caeré más adelante, no lo sé. Pero realmente si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, por eso, en ese espíritu debemos ayudarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas para hacer realmente apoyo para nuestros hermanos, apoyarnos unos a otros. No permitas que seamos piedras de tropiezo, sino que seamos ladrillos de construcción para la vida de los demás. Gracias, bendito Dios, porque nos permites ser uno en ti y a través de eso que podamos realmente apoyarnos para reflejar, Señor, tu vida en la nuestra hacia los demás.
Y no solo aquí en la iglesia, sino aún con la gente de allá afuera que necesita conocer de tu amor. En el nombre de Jesús te lo dejamos todo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.